Gracias, Pastor Guillermo, gracias al resto de ancianos de la iglesia. Para los que no vinisteis, veo muchas caras nuevas. Los que no vinisteis ayer, pues volver a decir que para nosotros, para tanto mi esposa como para mí, es un privilegio estar aquí compartiendo este tiempo tan importante, de tanta bendición, de tanto peso espiritual con vosotros. Y agradecemos muchísimo la confianza de poder compartir la palabra y disfrutar de vuestros dones, de vuestra hospitalidad, de vuestro amor en Cristo. Como decía ayer, sois, y de corazón el Señor sabe que lo digo, que sois una iglesia ejemplo y sois un modelo para nosotros, y damos gracias al Señor por vuestras vidas. Bueno, estoy venido con mi esposa Nerea y mi hijo Abraham. Tenemos otro niño, se llama Aarón, pequeño, y ahora estamos en Cádiz, pues también en un grupo en San Fernando atendiéndoles, en Algeciras también, plantando una iglesia. A partir de marzo empezamos a tener ahí reuniones y os pedimos oración para que todo eso avance, que todo eso pues prospere en el Señor. Amén. Hermanos, hoy estamos viendo, ¿no? desde el principio del culto, desde el principio de esta reunión, con este vídeo también que impacta nuestro corazón, y continuamente a nuestro alrededor y con nuestra propia experiencia vemos que estamos viviendo tiempos difíciles. En primer lugar la pandemia, ¿no? Que nos ha sorprendido a todos, nos ha azotado, está siendo una experiencia intensa. Pero aparte de eso, esta sociedad se desmorona. Hay una crisis de valores sin precedentes y hay un declive moral nunca antes visto. Y vemos como los juicios de Dios se derraman en este mundo en forma de calamidades. Ayer vimos que eso es lo que significan las 6 primeras trompetas de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. Suenan trompetas que anuncian los juicios de Dios y advierten de ese juicio final que está por llegar. Las trompetas son juicios, hermanos, que se vierten sobre esta creación maldita. Y esos juicios tienen el propósito de advertir a los impíos, de advertir a este mundo de que habrá un día en el que ya no habrá más tiempo. Habrá un día en el que sonará la 7ª y definitiva trompeta. Habrá un día en que el juicio final llegará. El plan eterno de Dios será consumado. Pero hasta que eso no llegue, hasta que no suene la 7ª trompeta, la iglesia del Señor tiene una misión. Y ayer vimos que durante toda esta era en la que este mundo sufre de esos juicios de Dios, de esas calamidades de Dios, la iglesia debe predicar el mensaje del Evangelio. Es necesario que prediquemos el mensaje. Ese mensaje que endulza la boca pero amarga el vientre. Porque comerlo en este mundo de pecado causa aflicciones. Es el único y suficiente mensaje que necesitamos escuchar mientras que están sonando esas trompetas. Ahora bien, ¿de qué manera ese mensaje es llevado a todas las naciones? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo va a llevar a cabo Dios su plan de redención para alcanzar al mundo? Y con la ayuda del Señor, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Apocalipsis 1, del 1 al 14, dice la palabra del Señor: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Señor, ¿quién es suficiente para exponer tu palabra? Y hoy siento tanta debilidad, Dios mío, y te doy gracias por ello, Señor. Porque sabemos, yo sé en tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Yo te pido, Señor, que tú me uses, Dios mío. Que me des claridad. Tu palabra, Señor, es clara y queremos comprenderla, queremos degustarla, queremos disfrutarla, queremos que nos rete, queremos que nos haga ver a Cristo. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo empieza con la orden de medir el templo. Y ahora de nuevo debemos recordar que Apocalipsis está escrito por un judío que le escribe a personas que están empapadas del Antiguo Testamento. Para la gente que estaba en la época en la que se escribe Apocalipsis, su Biblia principalmente era el Antiguo Testamento. De manera que no podemos entender Apocalipsis sin estar acudiendo al Antiguo Pacto, a los libros del Antiguo Testamento y entender esas profecías. Y vemos que en el libro de Ezequiel Dios también manda medir el templo. Y eso se hace en ese contexto como una señal de conocimiento y protección de Dios hacia su pueblo y hacia el lugar de su presencia. Dios declara su protección y su cuidado al medir el templo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba en un lugar físico que estaba en tierra de Judea, en Jerusalén, en el templo de Israel. En el templo se adoraba a Dios, se servía a Dios, se ministraba a Dios, se oía la voz de Dios por medio de su palabra y allí habitaba la presencia del Señor. Pero hermanos, Apocalipsis está escrito en el año aproximadamente 90 después de Cristo. Estamos en el Nuevo Pacto y desde que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado, el templo del Señor ya no es un lugar físico concreto en una parte de la tierra. En el Nuevo Pacto, el templo del Señor es el cuerpo de los mismos creyentes, es su iglesia. Cuando alguien viene a la fe en Cristo, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como su Señor y su Salvador, entonces el Espíritu Santo sella a esa persona como posesión de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de esa persona. En otras palabras, cuando creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios mismo se nos mete dentro. Está con nosotros. De manera que en el momento en que Juan está escribiendo acerca del templo, él está usando una figura del Antiguo Testamento que evoca a los tiempos del profeta Ezequiel para hablar de algo que atañe a la iglesia. La alegoría o el simbolismo es el siguiente. De la misma manera que Dios midió el templo de Jerusalén en tiempos del profeta como señal de su conocimiento y su protección del lugar de su presencia, asimismo Dios mide a su pueblo, a su templo. Dios mide a su iglesia, Dios la mide en señal de su conocimiento y su protección. Dios conoce a los que son suyos y los guarda.
Dios protege a su pueblo, Dios lo tiene todo bajo control y Él tiene a todas sus ovejas bajo su perfecto cuidado. Oh, cuánto aliento, hermanos. Dios tiene medida a su iglesia, Él la conoce, Él la protege, nada ni nadie va a poder hacerle ningún daño espiritual. Sin embargo, el plan de Dios en este mundo no es simplemente amurallar a su pueblo. No es solamente poner un fortín de protección para su pueblo. Dios no se limita solo a proteger a los suyos en el ámbito espiritual. Hay creyentes que lamentablemente piensan o están batallando con esa idea, que venir a Cristo es vivir de la manera más segura y más cómoda y más placentera en este mundo. Y ser bendecido es estar tranquilo. Que nada ponga en riesgo su bienestar, ¿no? Pero la palabra nos revela otra cosa, hermanos. Versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dios nos dice que Él da a sus 2 testigos para que profeticen. De manera que vemos que Dios no solamente protege a su pueblo, sino que Dios lo envía en misión. Una misión que es dada por Dios por medio de unos testigos que son encomendados por Dios. Y Dios dice que eso lo hacen por 1260 días. El número 1260 es un número simbólico. Se trata de un concepto temporal indefinido que abarca toda la era de la Iglesia. Esos 2 testigos deben profetizar durante el tiempo en que están sonando esas 6 primeras trompetas de los capítulos 8 y 9. Tienen una misión dada por Dios y estos 2 testigos deben llevar a cabo su misión de forma ininterrumpida durante todo el tiempo en el que se está librando esta batalla espiritual. Y ahora vemos que los 2 testigos también están vestidos de cilicio y eso es una expresión de ir vestido de luto. ¿Por qué? Porque estos 2 testigos están predicando un mensaje solemne, un mensaje que compunge el corazón, un mensaje de arrepentimiento. Están advirtiendo al mundo del juicio final que les espera. La 7ª trompeta está por sonar. Y esa es su misión. Su misión es predicar durante toda la era de la Iglesia el mensaje de arrepentimiento para advertir al mundo que este juicio va a llegar. Que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ahora, la pregunta del millón. Imagino que todos estáis preguntándoos, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Quiénes son? La misma palabra te dice quiénes son. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Algunos han defendido que se trata de personajes del Antiguo Testamento como Moisés y Josué, otros que son Moisés y Elías, otros que son Enoc y Elías. Yo si tuviera que apostar diría que son el pastor Guillermo y el pastor Joao. No, es broma. Lo cierto es que si tuviéramos que interpretar el texto de forma literal, la verdad es que cualquier interpretación sería posible. Y lo cierto es que ninguna sería del todo segura, ya que estaría basada en suposiciones, en conexiones de todo tipo. Pero de nuevo, hermanos, debemos recordar que la naturaleza simbólica de Apocalipsis debe gobernar nuestra forma de interpretarlo. Y de nuevo debemos recordar que el Antiguo Testamento es lo que está dominando la literatura del libro de Apocalipsis. Juan hace continuamente conexiones al libro de Daniel, de Ezequiel, de Zacarías, y en este caso Juan hace una referencia al libro de Zacarías, a una profecía que está en Zacarías cuando habla de los 2 olivos. Yo quiero leeros un texto que está en Zacarías 4, 1 al 6. Mi oración es hacer de esto, que puede tener apariencia de que es complicado, sencillo, claro. Porque yo estoy convencido de que para la audiencia original, para el que leía este texto en su momento, era algo claro. El problema que tenemos es que hay tanta distancia. Han pasado 2000 años, estamos en otro contexto cultural, el lenguaje nos es extraño, pero el Señor nos ayude a entenderlo, a comprenderlo. Zacarías 4, 1 al 6 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima,
y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y fíjate, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, para poneros brevemente en contexto, el libro de Zacarías relata, él está profetizando en un momento de sombría espiritual en el pueblo de Israel. Hay un declive importante. Pero también nos cuenta cómo Dios levanta a un tal Zorobabel como gobernador y a un tal Josué como sacerdote para liderar el regreso de los cautivos que estaban en el exilio. Ellos van a ser las lanzas, ellos van a ser los que van a llevar a su pueblo de retorno a su tierra. Ahora bien, Dios le declara a Zorobabel, por medio de Zacarías, que esa labor de volver a su pueblo, de volver a abrir brecha espiritual, no se haría por medio de ejércitos, no se haría con fuerzas humanas, sino que iba a ser por medio del poder del Espíritu Santo. Y ahora Juan conecta estos 2 testigos con estos personajes en el sentido de que la misión de los 2 testigos no se va a llevar a cabo por medio del poder humano, ni con fuerzas humanas, sino por medio de las fuerzas del Señor. Esa es la idea que conecta a los 2 olivos con los 2 testigos. Ahora, por otro lado, dice que estos 2 testigos son 2 candeleros. Y en Apocalipsis, los 2 candeleros, o la idea del candelero es un símbolo de la iglesia del Señor. Está en el capítulo 1. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dejemos que el libro hable por sí mismo, que se interprete a sí mismo. En Apocalipsis el candelero simboliza a la iglesia como portadora de la luz del mundo. De manera que estos 2 testigos son una expresión simbólica de la iglesia de Dios, actuando por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Hermanos, se trata de toda la iglesia militante cuya misión es predicar la palabra y cuya misión está respaldada por el poder del Espíritu Santo. Y es hermoso porque la idea de que el símbolo de la iglesia misionera que predica las buenas nuevas en todo el mundo sean 2 testigos tiene sentido con las palabras de Jesús. ¿Cómo envía Jesús a sus misioneros? Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿cómo? De 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 para llevar a cabo la obra misionera. Hermanos, los 2 testigos son la iglesia, que tiene la misión de predicar el evangelio con el respaldo del Espíritu Santo. Ahora estamos viendo, hermanos, que en este mundo hay oposición. Hay oposición. La misión de la iglesia representada por estos 2 testigos es una misión que va en contra de todo y de todos. Y por esa razón, el Señor le da autoridad. Mira, nuestra carne está en contra. El sistema del mundo está en contra. Las huestes espirituales de maldad están en contra. Y el Señor, en su misericordia, en su bondad, en su soberanía, le da a estos 2 testigos, le da a su iglesia misionera autoridad y poder para llevar a cabo su misión. Versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Lo primero que Dios nos dice es que cuando alguien quiere dañar a su pueblo, sale fuego de la boca del pueblo que devora a sus enemigos. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia tiene poder cuando proclama fielmente la palabra de Dios. Cuando la iglesia predica el verdadero mensaje y cuando la iglesia es consecuente con ello, el mundo, este mundo de fuera que nos juzga a nosotros, realmente es el mundo el que es juzgado y condenado. El mundo no puede cambiar la palabra de Dios. El mundo puede oponerse a ella, puede perseguir a los que la predican, puede tratar de eliminar a sus mensajeros, de amedrentarles, puede matarles, pero nunca va a poder con la palabra de Dios.
La palabra de Dios va a permanecer para siempre, y si alguno quiere hacer daño a alguien que proclama la verdad del cielo, esa persona verá como el mal que pretende hacer recae sobre su propia cabeza. Mira, pelear contra Dios puede tener un éxito momentáneo, pero nunca va a tener un éxito definitivo. Él es el Señor de los ejércitos. Él vence. Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¡Wow! Es hermoso, hermanos, como el Señor nos revela esto, porque Juan vuelve a hacer referencia de nuevo al Antiguo Testamento. Juan dice, en primer lugar, que la Iglesia, le he revelado que la Iglesia tiene poder para cerrar el cielo, que no llueva. ¿Recordáis la escena en la que un profeta ora y el cielo es cerrado? El profeta Elías oró para que no lloviese durante 3 años y medio y hubo sequía durante ese tiempo. Hermanos, la iglesia que ora a Dios conforme a la voluntad de Dios es escuchada, hermanos. Ayer vimos un tiempo hermoso que me emocionaba. Nos pusimos en grupos y por cada misión que se está respaldando, Ramón, David, Alfredo, no sé si me dejo a alguien, Jasón y Miriam. Estábamos orando por ellos, orando por la iglesia, orando por las misiones. Yo te quiero decir algo, iglesia del Señor, la palabra tiene una promesa. Las peticiones del pueblo de Dios son oídas y respondidas por el Señor. Jesús presenta las oraciones de los santos al Padre, y eso le da a la iglesia un poder incuestionable. El mundo debe echarse a temblar cada vez que un cristiano verdadero ora. La oración tiene poder, hermanos. Hermanos, Dios nos ha dado el poder de la oración para llevar a cabo su misión. Es más, sin oración no hay misión. Oremos, abramos brecha. No, mira, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo fuerzas. Tú tienes voz para orar. Ora. La oración tiene poder. Ahora también Juan se refiere al evento de las plagas en Egipto, cuando Moisés convierte el agua en sangre. Y esto significa que la iglesia tiene la autoridad de la palabra para juzgar al mundo. Pero cuando Moisés proclama la verdad de Dios y Faraón endurece su corazón y el pueblo de Egipto le da la espalda, hay plagas. Porque Dios juzga al que endurece su corazón, al que rechaza su palabra. Así que la palabra, cuando es predicada con fidelidad, está juzgando al mundo. La iglesia es la portadora del mensaje de liberación, y cada vez que la iglesia es ignorada, ese mismo mensaje se vuelve en juicio para el que lo rechaza. Hermanos, la iglesia del Señor es la encargada de llevar a cabo la misión de proclamar el evangelio en este mundo de pecado. Y eso es una misión imposible para nosotros. Es imposible que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer nada de lo que Dios nos pide, y por eso no debemos descansar en nuestras fuerzas. Debemos descansar en el poder soberano, incalculable, inmesurable del Dios del cielo y de la tierra. Esta misión no es la misión de la Iglesia Luz a las Misiones de Granada, no es la misión de Cádiz, de San Fernando, de Algeciras, ni de España. Esta misión es la misión de Dios. Y Dios va a llevar a cabo, escucha esto, va a llevar a cabo su misión con éxito. En sus propósitos, en sus planes, porque es su plan. Y Dios va a respaldar a su pueblo cuando esté en la labor de proclamar su bendita palabra a todo el mundo. Hermanos, a los ojos de este mundo, los cristianos podemos parecer tan débiles, tan frágiles. Permitidme la palabra, que quiero que se entienda bien, tan insignificantes, tan pequeños. Ponemos en balanza el poder y las fuerzas de los gobiernos, el poder y las fuerzas de los ejércitos, la fuerza de las ideologías del mundo, de la opinión pública, de la sociedad, de todos los recursos del mundo, de la política, del dinero, del poder, todo esto operando para extender el reino de las tinieblas.
Y en contrapartida, un grupito de cristianos mansos y humildes de rodillas en su habitación orando a Dios. Imaginaros en el contexto de Apocalipsis 1, del primer siglo. Apocalipsis 1, en cuanto la iglesia recibe esos candeleros, eran congregaciones pequeñitas, yo imagino familias de 2 o 3 personas ahí, con una pequeña luz en su pequeña casa, en Esmirna, en Tiátira, en cualquier... orando al Señor y delante de ellos el Imperio Romano, enfrentándose a sus propósitos. Nosotros igual, ahora, aquí, el otro día, unos cuantos grupos, con pocos recursos, con pocas fuerzas, con a veces incluso poca fe. Pequeños, débiles, pero orando. Y a ojos del mundo esto, de verdad, hermanos, se puede ver una batalla perdida. Yo creo que David contra Goliat tenía ventaja, comparado con... Si tuviéramos que apostar, ¿quién gana? ¿Quién dirías? ¿Quién gana? Todo el poder del mundo operando en contra de nosotros. Humanamente el grupo de cristianos se ve totalmente incapaz. Pero Juan ahora nos abre el velo de la eternidad. Y nos enseña que detrás de estos 2 testigos, que detrás de la obra misionera de la Iglesia, que detrás de los poquitos recursos, la falta de medios, detrás está el Dios soberano y todopoderoso, dándole poder y autoridad a su pueblo por medio de su palabra. Iglesia del Señor, esta es la obra de Dios. Y Él nos ha dado autoridad y poder para llevarla a cabo. Pero permítanme que avance un poco más. Hoy no vamos a ver el juicio final con la 7ª trompeta, pero sí vamos a acercarnos a ello. Y ahora Juan nos va a relatar algo más de detalle acerca de lo que va a ocurrir conforme se va acercando ese día del juicio. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Lo que vemos en la palabra constantemente es que la persecución contra la Iglesia, el rechazo del mensaje del Evangelio, existe siempre en mayor o menor medida. Es cierto que hay épocas de avivamiento, debemos orar por eso, debemos desear eso y creemos en el poder del Señor que eso puede pasar. Y de hecho está pasando en muchas partes del mundo. Pero la pauta general, lo que suele ocurrir, es persecución en mayor o menor intensidad, oposición. Recordemos, lo hemos visto antes en el vídeo, que hoy en día, en este momento, hay lugares en los que tu vida corre peligro si tú sigues a Cristo. Sin embargo, la palabra también nos declara que esa persecución se va a ir intensificando conforme se acerca el fin. Un pastor, una vez que quería darme ánimos, un pastor sabio, dijo: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La cosa está difícil, ¿verdad? Por ahí. Yo sí, hermano, está difícil la cosa. Es árida la tierra, no hay conversiones. Sí, está difícil, ¿verdad? Y yo sí. Dice, pues se va a poner peor. No quiero mirar a nadie, ¿eh? Bien, me animó. La cosa está difícil, pero debemos esperar a que se ponga peor. Y habrá un momento, hermanos, en que la era de la Iglesia, la era de la labor misionera habrá terminado. Habrá un momento en que la Iglesia ya no va a seguir proclamando el mensaje de buenas nuevas, su labor habrá culminado. Y mira, yo lo lamento mucho, yo no sé cómo van a acontecer los detalles de todo lo que explica el libro de Apocalipsis, ni la Biblia acerca de escatología. Me pierdo, honestamente, en si las cosas van a ser antes, después. Yo tengo mi opinión,
pero no quiero entrar mucho en eso, porque tampoco creo que sea el propósito. Hay misterios, pero sí dice que habrá un momento en que la bestia subirá del abismo y librará una guerra feroz contra la iglesia. La bestia en este contexto es el anticristo. Yo entiendo que es un personaje concreto que se opone. Algunos dicen que puede ser una idea, un sistema. No sé exactamente. Tengo mi opinión, pero no sé exactamente. Lo que sí sé es que la cosa se va a poner peor. No sé si el anticristo es un personaje que esperamos, o Joe Biden, o George Soros, o Papa Francisco, no sé, a saber. Lo que sí sabemos es que la Iglesia en este tiempo, que puede estar empezando ahora, quién sabe, ¿no? Va a sufrir. Vamos a sufrir como nunca. Y el Señor Jesús también nos habla de este periodo final en los últimos tiempos. Dice la palabra en Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, lo que Juan nos está diciendo es que justo antes de que venga el fin de los tiempos, el testimonio de la Iglesia se acabará, el diablo tendrá más poder sobre el mundo y va a perseguir y va a vencer a la Iglesia. Los creyentes sufrirán una dura persecución que se va a ir intensificando, en la que no van a tener ninguna posibilidad de victoria. El enemigo hará guerra contra ellos, el enemigo los vencerá, el enemigo los matará. Voy a cambiar los pronombres. El enemigo hará guerra contra nosotros, el enemigo nos vencerá. El enemigo nos matará. Pero por si esto no fuera poco, Juan nos dice que la derrota también será humillante. El mundo dirigido por el anticristo y Satanás va a atacar al pueblo de Dios como nunca antes y se va a escarnecer contra nosotros. Versículo 8 y 9, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué imagen, hermanos? Los cuerpos muertos de la iglesia militante estarán en la plaza de la grande ciudad donde el Señor fue crucificado. De nuevo debemos entender el libro de Apocalipsis de forma simbólica. En el versículo 2, la ciudad santa se refiere a la iglesia, es un símbolo de la iglesia. La grande ciudad que se llama Sodoma y Egipto es el símbolo de lo que se opone a la iglesia, del sistema de este mundo. En este mundo de pecado es que nuestro Señor Jesús fue crucificado. El mundo quiso exponer su golpe contra el Señor públicamente. El mundo quiso avergonzarle, quiso humillarle y ahora dice la palabra que de la misma manera la iglesia será expuesta a la misma vergüenza. La derrota de la iglesia será exhibida en la plaza, el lugar más visible, y vemos como el mundo se va a escarnecer en contra de nosotros hasta el punto de que no va a permitir que seamos sepultados. Esto es el colmo de la ignominia, de la vergüenza. En un sentido simbólico, el mundo lo que va a hacer es matarnos, y una vez muertos va a querer maltratarnos de nuevo. El hecho de querer que no se nos dé entierro es incluso querer que nuestra voz sea olvidada. Que se entierre nuestro testimonio, que se olvide. El mundo va a tratar de matar a los mensajeros y también de matar el legado de estos mensajeros, y justo antes del juicio final va a parecer que lo está consiguiendo. ¿La cosa no se puede poner peor? Pues sí, se puede poner peor. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mira, para el mundo todo esto será una fiesta. Se van a alegrar de nuestro sufrimiento. Se van a alegrar de nuestra humillación. Cuando nos maten, se van a felicitar, se van a enviar regalos. ¡Qué corazón más malvado! ¡Qué dureza! Y en realidad, hermanos, todos podemos ver cómo esa tendencia cada vez va creciendo más en el mundo. Este mundo cada vez ama más lo malo y lo ama con más intensidad, y cada vez aborrece lo bueno con más intensidad.
Este mundo cada vez es más sofisticado y más astuto en llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, en desarrollar ideologías retorcidas para darle la vuelta al calcetín. Este mundo cada vez está más en contra de Dios y cada vez hay más corrupción moral, espiritual en nuestra sociedad, y el mundo se va a alegrar porque la Iglesia y el mensaje de la Iglesia es incómodo para este sistema. Hermanos, este mundo no nos ha amado nunca, este mundo no nos ama ahora y nunca nos va a amar. Así que debemos dejar de esforzarnos en conciliar el mensaje de la cruz con el sistema del mundo. Es un esfuerzo vano. El mundo aborrece a Dios y por lo tanto aborrece a los que representan a Dios. El mensaje que predicamos atormenta a este mundo porque le decimos a las personas de este mundo que la culpa es suya, que son pecadores, que no pueden vivir como les dé la gana, que hay un Dios soberano que un día les va a juzgar, que no pueden dar rienda suelta a sus apetitos, que hay un bien y un mal objetivo y que un día tendrán que dar cuentas delante de un Dios soberano. Le decimos al mundo que no hay filosofía ni religión que pueda salvarles y que el único camino para reconciliarse con Dios es Jesús. Por lo tanto, le decimos al mundo que no es cierto que todo sea relativo. Le decimos al mundo que la verdad absoluta es Jesús y que todos deben dejar sus vanos razonamientos, sus huecas filosofías y deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso, amados hermanos, les recorcome las entrañas. Este mensaje no lo pueden soportar. Ahora, lo curioso del caso es que cuando parece que han acabado con la Iglesia y han silenciado el Evangelio, se alegran. ¿Por qué? ¿Por qué se alegran? Dice que se alegran porque la Iglesia les atormentaba con su mensaje. Es curioso porque no dice que se alegran porque entienden que a sus ojos se ha hecho justicia o entienden que han terminado con lo que consideran que era un error. No, dice que realmente la Iglesia está atormentando al mundo cuando proclama la verdad del Evangelio. Ahora, si tú crees que algo es mentira, si tú crees que algo proviene de la boca de un loco, si tú crees que algo no tiene el menor valor, no le das crédito. Si el mundo realmente no le diera valor a nuestras palabras, ¿realmente le atormentaría nuestro mensaje? ¿A qué viene tanta molestia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué les atormentamos? Y la respuesta es clara, hermanos. Esta palabra les atormenta porque en el fondo de su corazón, en lo más profundo de sus conciencias, saben que esta palabra es verdad. Saben que hay bien y mal, saben que no todo es relativo, saben que hay un Dios creador que un día les va a juzgar y saben en el fondo que son culpables ante ese Dios, pero ante ese grito de sus conciencias ellos prefieren mirar hacia otro lado, prefieren ignorar la realidad y son capaces de creer en cualquier cosa excepto la verdad. El mundo es capaz de creer en los extraterrestres, en las conspiraciones, les encanta Cuarto Milenio, en los Anunnakis, en las cosas raras. Pregúntale a la gente en qué creen, ni siquiera lo saben, pero se aferran a ello con todas sus fuerzas por no ir a Cristo. No es ignorancia, hermanos, es orgullo. La verdad les confronta, la verdad los acorrala, la verdad los arrincona hacia una situación en la que solamente hay dos salidas, o cruz o juicio. O me arrepiento y corro a Dios o seré condenado. O dejo de ser mi propio rey o algún día el rey, con mayúsculas, el rey de reyes me pondrá en mi lugar y cada vez que la Iglesia de Cristo predica este mensaje, ellos son atormentados. Como dice Pablo, Romanos capítulo 1 y 2, su conciencia les acusa, odian el mensaje y por eso se alegra cuando matan al mensajero. Y ahora ahí tenemos a la Iglesia derrotada, avergonzada, humillada por el mundo, orgulloso, ensoberbecido por su victoria, alegrándose y enviándose regalos. Tenemos a los enemigos de Dios contentos, al anticristo a sus anchas, al sistema del mundo imponiéndose, a los impíos regocijándose y la Iglesia llorando. Yo sé, hermanos, que hasta aquí este no es el mejor mensaje para animar al pueblo de Dios en una conferencia misionera.
Pero debemos saber cuál es la batalla a la que nos enfrentamos. Esta batalla va a ser feroz, la obra misionera nunca va a ser fácil y al final va a parecer que nos están ganando. Pero ay de ellos ingenuos, ay de ellos su alegría es prematura. Vamos a ver lo que dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, a veces puede parecer que la iglesia del Señor no va a poder realizar la misión. A veces va a poder parecer que no tenemos esperanza, que nuestro esfuerzo es en vano, que nuestras oraciones no están siendo contestadas, que nuestro tiempo está siendo un tiempo perdido. La palabra nos declara que esa lucha cada vez va a ser más intensa y tenemos que fomentar y trabajar en una fe robusta, que esté cimentada en las verdades de Dios si no queremos desmayar. Porque cuando todo parezca estar perdido, cuando todo parezca que no tiene sentido, el Señor Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el dador de la vida, va a soplar aliento de vida a su iglesia y su pueblo de redimido va a resucitar en gloria. Gloria al Señor. Hermanos, al igual que Jesús en la cruz del Calvario, la iglesia será expuesta públicamente en su aparente derrota. Pero también, al igual que Jesús, la iglesia va a ser levantada de entre los muertos. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque cuando Jesús parecía que estaba perdiendo en la cruz del Calvario, realmente Él estaba ganando. Porque cuando Jesús parecía que era derrotado y humillado por el enemigo que se estaba escarneciendo contra Él, realmente Él le estaba dando un golpe mortal a Satanás. Porque cuando Jesús estaba siendo conquistado por la muerte, ¿sabes qué? Realmente era Él el que estaba conquistando la muerte. Porque cuando Jesús estaba perdiendo, realmente estaba ganando. Y eso se hizo evidente, hermanos. Cuando 3 días después de que Él expirara, esa piedra fue removida y nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. El Señor resucitó. Y de la misma manera, nosotros puede ser que seamos expuestos públicamente en vergüenza, pero finalmente seremos levantados de entre los muertos para gloria de su nombre. Iglesia del Señor, la misión es proclamar fielmente a Cristo. Es proclamarlo en un mundo de tinieblas. Es posible que nos cueste la propia vida, pero no nos dejemos amedrentar por las apariencias. En este mundo tendremos aflicción, eso es una promesa. Pero nuestro Señor ha vencido al mundo. En este mundo puede parecer que perdemos, pero la victoria final está asegurada y nuestro deber es seguir predicando fielmente, esperando con anhelo, con fe, con perseverancia, aquel día final en que seremos levantados. Y dice que cuando eso ocurra, será algo visible a los enemigos de Dios. ¿Qué escena más hermosa? Cuando los muertos en Cristo sean levantados y cuando los que queden vivos también sean glorificados, cuando toda la iglesia suba a los cielos para recibir al Señor en el aire, Juan dice que todo el mundo va a contemplar ese espectáculo, todo ojo lo verá y entonces aquellos que se estaban relamiendo ante la aparente victoria, aquellos que estaban disfrutando ante la derrota de la iglesia, Satanás, el sistema del mundo, todos los que estaban regocijándose de haber acallado la voz de Dios, todos los que se alegraban del sufrimiento de la iglesia, todos los que se alegraban de que al final su ideología perversa se estaba imponiendo, todos los que se alegraban de que la iglesia al final iba a ser derrotada, van a temer con gran temor. Como se dice coloquialmente, el gozo de los enemigos finalmente va a caer en un pozo. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, hará notorio su poder. Y en ese momento ya no habrá batalla que librar. Estaremos con el Señor. El mundo y Satanás ya estarán totalmente vencidos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Juan está relatando que una parte significativa de este sistema del mundo va a ser destruida. Cuando Dios venga a juzgar a las naciones, esta tierra rugirá y habrá desastres y calamidades
que van a destruir parte del mundo. Y Juan dice que los que no hayan muerto estarán aterrorizados ante el juicio inminente que les espera. El ángel, el séptimo ángel, estará a punto de tocar la séptima trompeta. Ya no habrá tiempo. La cara de los enemigos de Dios va a pasar de ser de una total alegría a ser de un terror agonizante. Y en ese momento verán los enemigos del Señor como la iglesia de Cristo ha resucitado en gloria, como su iglesia ha sido vindicada, como la iglesia finalmente ha vencido y ellos han perdido. Y me encanta esto, ¿sabes qué? Dice el apóstol que incluso los enemigos de Dios van a darle la gloria al Señor. No porque se hayan arrepentido, sino porque van a reconocer que realmente los insignificantes, los ridículos, los que no tenían ninguna posibilidad de vencer a pesar de todos sus recursos, eran ellos. Porque se van a dar cuenta que detrás de ese pueblo débil, de ese pueblo que hincaba sus rodillas, estaba el Dios soberano de los cielos y la tierra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese momento dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, sea para vida o sea para muerte. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Estamos a las puertas del juicio. La séptima trompeta está a punto de sonar. Pero hasta ese momento, hermanos, la obra misionera de Dios debe seguir adelante. Debemos seguir predicando ese mensaje que abarca toda la creación. Debemos seguir predicando ese mensaje que endulza los labios pero amarga el vientre. Debemos seguir predicando el Evangelio a todas las naciones y debemos predicarlo a todo tipo de persona porque todos sin excepción necesitan a Cristo urgentemente. Ahora, el que está hablando aquí es parte de esos dos testigos que proclaman las buenas nuevas. Hermanos, esta conferencia tiene sentido porque nosotros, como iglesia, formamos parte de esos testigos que han sido investidos con poder y autoridad de lo alto para seguir predicando. Y en este momento el mensaje de esperanza está siendo anunciado. Yo te pido ahora, si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás escuchando este mensaje y no tienes al Señor, si tú estás escuchando el mensaje que te reconcilia con Dios, que puede librar tu alma, yo te ruego que dejes todo orgullo, toda vanidad, toda mentira, toda autojustificación y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Al final del camino vas a doblar tus rodillas. Dóblalas hoy para vida, en lugar de doblarlas después para muerte. Y a ti, iglesia del Señor, iglesia amada del Señor, te animo en Cristo a que sigas predicando. Una vida entregada a Cristo nunca va a ser una vida malgastada, de hecho es todo lo contrario. Si quieres desperdiciar tu vida, corre lejos de Jesús. Que nuestro corazón se encienda en pasión por las almas. Que todos juntos sigamos trabajando en la misión de Dios de alcanzar al mundo con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro esfuerzo. Oh, mira, hermana, hermano, que estás pensando en ir a las misiones, que el Señor está llamándote, da un paso de fe. Ve, dile al Señor, heme aquí. Hermano, hermana, sé generoso con lo que das al Señor. Ora en las misiones, predica la palabra. Que todos juntos sigamos trabajando en la misión de alcanzar el mundo. Que las tinieblas no nos hagan titubear. Esta es misión de Dios, hermanos. Y de nuevo quiero preguntarte, quiero apelar a tu conciencia y quiero apelar también a la mía. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo para ganarle a Él? El Señor Jesús dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará. Como dice un pastor sabio, siempre que quiera animarte,
la cosa está difícil y se va a poner peor. Y la verdad es que debemos esperar que se ponga peor, pero al final seremos vindicados. Y en todo caso, hermanos, en todo caso, y quiero que nuestro corazón se llene de esperanza y de gozo ante esto, la gloria va a ser para Él, porque Él ha vencido. Y aunque pueda parecer a veces lo contrario, en Cristo y por Cristo, como dice William Hendrickson, todos nosotros, los creyentes, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Amén. Oremos. Señor, gracias, hermoso. Gracias, hermoso mío. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque tú no nos encubres nada, no nos endulzas el mensaje, nos preparas para la persecución, para la oposición, pero a la vez, Señor, nos abres el velo de la eternidad para que veamos, Señor, la historia completa y veamos que al final del camino, estar contigo, Señor, es lo más seguro que nos puede pasar. Que en ti estamos a salvo, que hay esperanza en ti, Señor. Dios mío, que nuestro corazón no desmaye, que sigamos predicando tu palabra a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén.